La noche había caído con un peso inusual sobre la tierra, envolviendo cada rincón en una oscuridad espesa, casi viva, como si el mismo aire supiera que esta era una noche diferente, reservada solo para aquellos dispuestos a escuchar lo que jamás fue pronunciado en los altares, ni repetido en los susurros de los ancianos. La luz temblorosa de una antorcha apenas rompía la penumbra en el interior de la cueva. El fuego proyectaba sombras largas sobre los muros de piedra húmedos, danzando como antiguos fantasmas que insistían en guardar sus secretos. Allí, entre ecos de siglos y el crujir de ramas secas bajo los pies, un hombre de capuz, rostro oculto por una barba densa y la tela gruesa que le cubría la cabeza, se sentó frente a un antiguo pergamino. No era la primera vez que buscaba respuestas en la soledad de este refugio. El silencio era su único compañero, un silencio denso, cargado de historias no contadas. Sus dedos, ásperos y firmes, acariciaban la superficie desgastada del pergamino como quien busca sentir el latido de un corazón escondido bajo la piel de la historia. Dicen que en la Biblia no existen secretos, que todo lo necesario fue escrito, pero hay vacíos que gritan más fuerte que las palabras. Hay preguntas que se arrastran en la memoria colectiva, huecos que nadie se atreve a llenar y nombres que nunca fueron pronunciados fuera de la penumbra. Y hoy, por fin, estoy listo para romper ese silencio. Pero antes, te advierto, después de escuchar lo que voy a narrar, tu fe podría no volver a ser la misma. Si no quieres perder ninguna revelación como esta, suscríbete ahora y activa la campanita. Deja en los comentarios desde qué país nos escuchas y comparte este video con alguien que también busca los secretos ocultos de la Biblia. Porque solo juntos podemos reconstruir lo que fue arrancado, buscar lo que fue oculto y desafiar los límites del olvido. Recuerdo la primera vez que sentí el vacío en las Escrituras. Era apenas un niño, aprendiendo a leer los relatos sagrados bajo la tutela de mi abuelo, un hombre que siempre insistía en leer entre líneas. Mientras mis compañeros de la escuela dominical recitaban de memoria las genealogías y los nombres de los grandes patriarcas, yo me perdía en los espacios en blanco, en los silencios incómodos, en los personajes que aparecían solo para desaparecer sin explicación. Había algo inquietante en esas ausencias, como si detrás de cada línea existiera una historia mayor, una voz sofocada por el polvo del tiempo. Con los años, esa inquietud creció. Descubrí símbolos extraños en los márgenes de los manuscritos más antiguos, marcas que no figuraban en las copias modernas. Mi obsesión por los fragmentos perdidos me llevó a recorrer mercados de antigüedades, bibliotecas secretas y catacumbas olvidadas, buscando pistas que pudieran explicar lo inexplicable. Cada hallazgo, cada trozo de pergamino chamuscado, era una ventana a un mundo donde lo prohibido y lo sagrado se tocaban. Un día, en una sinagoga antigua, encontré un manuscrito escondido detrás de una piedra suelta. El papel era tan frágil que temí romperlo con solo mirarlo. Entre las palabras borrosas y las frases interrumpidas, apareció un nombre que no figuraba en ninguna otra parte de la Biblia, un nombre que parecía ser devorado por la tinta, como si alguien hubiera intentado borrarlo para siempre. No era un error de copista, era una decisión, una advertencia. Empecé a preguntar a los sabios, a los guardianes de la tradición, sobre aquel nombre. La mayoría me miraba con incomodidad, desviando la conversación hacia pasajes conocidos o simplemente negando la existencia de cualquier vacío. Pero hubo uno, un anciano ciego de mirada serena, que susurró: «Lo que buscas no es para todos. Hay historias que se guardan porque el mundo no está preparado para escucharlas». Aquellas palabras se convirtieron en mi consigna. ¿Por qué alguien decidiría borrar a un personaje de la historia sagrada? ¿Qué tan peligrosa podía ser una sola vida?
una sola verdad, como para merecer el olvido absoluto. Así comenzó mi travesía. Una búsqueda marcada por la sospecha y el asombro, por noches enteras leyendo a la luz de velas gastadas y días enteros recorriendo archivos olvidados por el tiempo. Descubrí que los vacíos en las escrituras eran más comunes de lo que pensaba. Había pasajes enteros donde la narración cambiaba abruptamente, donde una escena prometía una resolución que nunca llegaba, donde un personaje era presentado solo para ser tragado por el silencio del texto. Los escribas, en su afán de proteger la pureza del mensaje, a veces eliminaban lo que consideraban peligroso, escandaloso o simplemente incómodo para la doctrina oficial. Otros, movidos por el temor o el poder, enterraban fragmentos completos en las profundidades de la memoria colectiva, confiando en que nadie se atrevería a desenterrarlos. Pero la verdad, como el agua, siempre encuentra una grieta por donde filtrarse. Algunos fragmentos, preservados en lenguas antiguas y dialectos casi olvidados, mencionaban la existencia de un hombre. Otros decían que era una mujer, que había presenciado los momentos clave de la historia del pueblo de Dios, pero cuyo nombre jamás era mencionado abiertamente. En vez de un nombre, los textos usaban símbolos, metáforas o simples puntos suspensivos, como si la sola mención pudiera desencadenar fuerzas que los escribas preferían no despertar. Mientras reconstruía esas huellas, la figura del personaje borrado se hacía cada vez más nítida en mi mente. No era un héroe tradicional ni un villano clásico. Era alguien que se movía en los márgenes, que presenciaba los hechos más decisivos y aún así nunca ocupaba el centro del relato. Su historia, o lo poco que quedaba de ella, era un eco persistente en los relatos de los que sí quedaron en la memoria. Imagina por un momento a un escriba sentado en la penumbra, con la pluma temblando sobre el pergamino, sabiendo que lo que estaba por escribir podría cambiar para siempre la percepción de generaciones enteras. Imagina el dilema moral: ser fiel a la verdad y arriesgarse a sembrar el caos o proteger el orden establecido sacrificando una voz, una vida, una verdad incómoda. La tentación de borrar, de silenciar, es tan antigua como la historia misma. Las primeras pistas sobre el personaje borrado no surgieron de los textos más conocidos, sino de los relatos apócrifos, de las tradiciones orales susurradas por los ancianos en noches de tormenta, de las inscripciones en tumbas olvidadas y los símbolos grabados en puertas de madera carcomida por el tiempo. Allí, en los márgenes del mundo visible, se fue tejiendo la leyenda de aquel que fue y no fue, de aquel cuya memoria fue perseguida hasta casi extinguirse. La sensación de vacío crecía con cada descubrimiento. ¿Cuántas historias se perdieron en los incendios de las bibliotecas, en las guerras santas, en los decretos de reyes que temían a la disidencia más que a la mentira? ¿Cuántas veces la historia oficial fue solo una versión conveniente para quienes detentaban el poder? Mis noches se poblaron de sueños inquietos, de voces que no reconocía, de imágenes fragmentadas de un pasado que no quería ser recordado. A veces, al despertar, tenía la impresión de que el personaje borrado intentaba comunicarse conmigo desde el otro lado del tiempo, susurrando en lenguas que apenas lograba entender. El miedo y la fascinación caminaban juntos, cada vez más profundo en el laberinto del misterio. No busco convencerte de nada, ni pretendo darte respuestas fáciles. Mi intención es que aprendas a mirar los silencios, a sospechar de los vacíos, a hacer preguntas donde otros solo aceptan lo que está escrito. El personaje borrado es mucho más que una anécdota perdida. Es un símbolo de todos los que han sido silenciados, de las verdades que incomodan, de los relatos que desafían el orden impuesto.
Mientras el viento gime afuera y la antorcha proyecta sombras temblorosas sobre las paredes de piedra, sigo aquí, empeñado en reconstruir la memoria prohibida. No estoy solo. Hay quienes, como tú, sienten en lo más profundo de su ser que la historia real está hecha tanto de lo que se cuenta como de lo que se calla. Esta búsqueda no es fácil ni segura. Cuanto más me aproximo al centro del misterio, más riesgos corro. Las amenazas no siempre vienen de afuera. A veces, la propia mente se revela, temerosa de romper con lo que ha sido aprendido desde la infancia. Pero el hambre de verdad es más fuerte que el miedo. A cada nueva noche en la cueva, los ecos de las historias antiguas parecían multiplicarse y yo, envuelto en mi capa áspera, con el capuz cubriéndome el rostro y la barba rozando el pergamino, sentía que el personaje olvidado se acercaba un poco más a mi conciencia. Había veces en que el viento que cruzaba la grieta de la piedra traía consigo voces, fragmentos de relatos inconexos, como si el pasado mismo buscara ser escuchado por fin. Y yo, persistente, me aferraba a esos murmullos, sabiendo que cada detalle podía ser una llave para abrir puertas selladas por siglos. Entre las leyendas que recogí de labios de ancianos en mercados polvorientos, aprendí que no todo lo que brilla en los textos sagrados es luz. Hay zonas grises, sombras que los escribas decidieron dejar allí por alguna razón que se nos escapa. En los márgenes de ciertos manuscritos, justo donde el ojo cansado suele dejar de mirar, hallé marcas diminutas, símbolos que se repetían como un código secreto, líneas cruzadas, círculos abiertos, letras invertidas. La mayoría de los estudiosos los pasaban por alto, ocupados en las grandes doctrinas y los milagros espectaculares, pero yo sabía que el secreto estaba en esos detalles minúsculos. El olvido no es casualidad, es obra de manos cuidadosas. Pasé años siguiendo las huellas de aquel personaje sin nombre, cruzando desiertos y ciudades, penetrando en bibliotecas donde el polvo era tan antiguo como los recuerdos del primer exilio. Conocí a guardianes de secretos, hombres y mujeres que dedicaron sus vidas a conservar relatos prohibidos. Uno de ellos, un monje de ojos cansados y manos firmes, me mostró un manuscrito envuelto en tela de lino con el aviso escrito en arameo: solo para los que no temen la verdad. Al desplegarlo, sentí un escalofrío. Las primeras líneas eran conocidas, pero pronto la narración tomaba un giro inesperado. Aparecía una figura en medio de la multitud, observando, escuchando, interviniendo apenas, y sin embargo, todo a su alrededor cambiaba por su presencia. No tenía nombre, solo una descripción imprecisa, el que estaba, pero no debía ser visto. Mi obsesión por descifrar su identidad creció, pero también los peligros. No faltaron advertencias. En más de una ocasión, mientras rebuscaba entre códices guardados en sótanos húmedos, encontré notas de puño y letra que decían: detente aquí. Lo que buscas no puede ser pronunciado. Sin embargo, cada advertencia era una invitación para ir más lejos. ¿Por qué tanto miedo? ¿Qué podía ocultar la memoria colectiva si la fe verdadera no teme la luz? Las noches eran cada vez más largas. El insomnio se volvió mi compañero y la oscuridad, mi aliada. Era en el silencio profundo cuando los recuerdos venían a mí con más claridad. Los relatos de familias que aseguraban haber descendido de alguien cuya historia no fue escrita, los sueños de profetas olvidados, las confesiones a media voz de estudiosos que temían perder su puesto por preguntar demasiado. El personaje borrado, esa sombra silenciosa, se volvía más real en cada paso que daba hacia el centro del misterio.
Una vez, mientras el fuego se consumía lento en la cueva, descubrí en un rollo de pergamino una secuencia de palabras aparentemente sin sentido, intercaladas entre frases conocidas. Al leerlas en voz alta, sentí una extraña vibración en el aire, como si las piedras mismas reconocieran aquello que el tiempo intentó callar. Era un mensaje cifrado, una advertencia y una invitación. Si sigues este camino, aprenderás que hay verdades demasiado grandes para caber en un solo libro. Esa noche, al borde del sueño, imaginé al personaje borrado cruzando un mercado bullicioso en Jerusalén, moviéndose entre vendedores y peregrinos, deteniéndose junto a los pobres, escuchando los susurros de los leprosos, pasando desapercibido para los poderosos. Nadie le dirigía la palabra, pero todos sentían su presencia, como si su sola existencia pusiera en evidencia las carencias del mundo. ¿Sería él un testigo, un espía, un ángel disfrazado? La Biblia está llena de apariciones y desapariciones misteriosas. Quizás, pensé, este personaje fue una de esas señales que solo perciben quienes han aprendido a mirar con los ojos de la duda. El tiempo dejó de tener sentido en mi búsqueda. Días y noches se confundían mientras yo releía las mismas páginas, buscando variaciones, correcciones, tachaduras, cualquier indicio de la mano que reescribió el relato. Hallé relatos paralelos en libros apócrifos, referencias sutiles en textos rabínicos, historias orales que resistieron el paso de los siglos porque la verdad, cuando quiere sobrevivir, se disfraza, se esconde, pero nunca muere. No todo fue descubrimiento y asombro. Hubo momentos de terror, de dudas profundas. Recuerdo la vez que tras compartir mis hallazgos con un grupo de eruditos, uno de ellos me miró fijamente y dijo: «Hay cosas que es mejor no saber. El conocimiento puede ser una bendición o una maldición», pero yo no podía detenerme. Ya había cruzado el umbral de la ignorancia, y una vez que se vislumbra el misterio, el alma no puede volver atrás. En mis viajes encontré historias similares en culturas lejanas, relatos de personajes sin nombre, guardianes de secretos, testigos incómodos a los que la historia oficial prefirió olvidar. Comprendí entonces que el olvido es universal y que la Biblia, por más sagrada que sea, es también una obra humana, tejida con hilos de poder, miedo y esperanza. El personaje borrado se convirtió, para mí, en el símbolo de todos los que han sido marginados, silenciados, borrados por no encajar en la versión oficial de la verdad. Una tarde, bajo la sombra de un olivo milenario, una anciana me contó la historia de su abuelo, que aseguraba haber conocido a un hombre que hablaba poco, pero cuya mirada lo decía todo. Era un hombre sin pasado, dijo, como si hubiese nacido del silencio mismo. Nadie recordaba su nombre, pero todos recordaban cómo te hacía sentir, visto, escuchado, importante. Ese relato resonó en mí durante semanas. ¿Y si la verdadera función del personaje borrado no era hacer milagros ni profetizar desgracias, sino simplemente recordarnos que hasta el más invisible tiene un papel en la historia? Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. Cada pista, cada susurro, cada símbolo oculto reforzaba mi convicción de que había una red de guardianes del silencio, hombres y mujeres que a lo largo de los siglos decidieron que ciertos relatos debían sobrevivir solo en la memoria secreta de los buscadores. Algunos escribas dejaron marcas para el futuro, mensajes codificados que solo serían descifrados por quienes tuviesen el valor de desafiar la versión oficial. Me convertí en uno de ellos, un buscador de lo prohibido, un testigo del silencio. No fue una elección sencilla. Muchos amigos me dieron la espalda, algunos colegas se burlaron de mis teorías, y en más de una ocasión sentí la tentación de rendirme. Pero el personaje borrado me llamaba desde el fondo del tiempo, y yo no podía ignorar su voz. No sé en qué momento mi vida se confundió con la suya,
Quizás fue la noche en que, al leer un pasaje que había leído 1000 veces, descubrí una frase nueva, una insinuación de presencia en medio de una multitud. Y entre ellos había uno que callaba, pero todo lo veía. Quizás fue cuando, en una de mis largas caminatas por los callejones de Jerusalén, sentí que una sombra caminaba a mi lado, silenciosa, paciente, como esperando que por fin la reconociera. El silencio del personaje borrado era un grito ahogado, una protesta contra el olvido. No buscaba fama ni reconocimiento, su misión era otra, ser el guardián de las historias no contadas, el testigo de los momentos que cambiaron el curso de la humanidad y que, sin embargo, nadie se atrevió a escribir en voz alta. Cada noche, al regresar a mi refugio en la cueva, me preguntaba, ¿cuántos más como él han existido? ¿Cuántos personajes han sido borrados? ¿Cuántas verdades sacrificadas para que la historia sea más cómoda, más manejable, más útil para quienes dictan las reglas? La respuesta nunca llegó de forma directa, pero poco a poco fui comprendiendo que la historia verdadera no está en los grandes discursos, sino en los susurros, en los gestos mínimos, en las vidas que pasan desapercibidas, pero que, al final, sostienen el peso de todo lo que importa. El personaje borrado no era un héroe en el sentido tradicional, ni un villano oculto. Era el espejo de todos los que alguna vez han sentido que no tienen lugar en el relato principal, que su presencia es un estorbo o un peligro. Su lección es simple y profunda. Nadie es tan insignificante como para merecer el olvido. Cada vida, cada palabra callada, cada acto invisible deja una marca en el tejido del mundo. Hoy, mientras la cueva se llena de sombras y la llama de la antorcha tiembla al ritmo del viento, sigo escribiendo esta historia con la esperanza de que, en algún lugar, alguien la lea y se reconozca en ella. Que entienda que el silencio no es ausencia, sino presencia encubierta, que el olvido puede ser el principio de una búsqueda y no el final de la esperanza. Mientras las preguntas sigan vivas, mientras haya quien escuche y quien se atreva a buscar en los rincones más oscuros de la tradición, el personaje borrado nunca será completamente olvidado. Su sombra seguirá caminando entre nosotros, recordándonos que la verdad, por más oculta que esté, siempre encuentra su camino de regreso a la luz. Así, noche tras noche, sigo reconstruyendo la memoria de aquel que fue y no fue, que estuvo y no está, que fue borrado para proteger el mundo o quizás para salvarlo de una verdad demasiado poderosa para ser dicha en voz alta. ¿Y tú, que has llegado hasta aquí, eres ahora también parte de esta búsqueda interminable, de este eco que resuena en los corazones de quienes se atreven a desafiar el silencio y a buscar el sentido de los vacíos que otros prefirieron ignorar? La sensación de estar al borde de un descubrimiento prohibido me mantenía despierto durante noches enteras. A veces, el peso de lo que encontraba me robaba el aliento, como si cada palabra desenterrada fuera también una losa retirada de la tumba del olvido. Era extraño. La vida cotidiana seguía su curso allá afuera. El mundo giraba, la gente reía, lloraba, amaba, moría. Pero yo, aquí en la penumbra, sentía que estaba viviendo en otro tiempo, en una dimensión paralela donde las voces de los olvidados y los secretos del pasado se volvían tan reales como la piedra fría bajo mis pies. El fuego de la antorcha parpadeaba, lanzando destellos de luz dorada sobre los viejos muros, mientras mi mirada se perdía entre las líneas de los manuscritos y mis pensamientos volvían una y otra vez a la misma pregunta. ¿Qué historia fue tan peligrosa, tan transformadora, tan contracorriente, que los sabios decidieron borrar hasta su último vestigio? ¿Y por qué,
Aún después de tantos siglos, su eco sigue vibrando en los huecos de la escritura, en los corazones de los que nunca se conformaron con respuestas fáciles. Comencé a notar que, en los pasajes más antiguos, la estructura misma del relato parecía querer ocultar algo. Saltos bruscos en la narración, silencios donde debería haber explicaciones, frases cortadas como si el escritor hubiera cambiado de idea, o peor aún, como si alguien hubiera editado la historia después. Era como un tapiz hermoso pero incompleto, con hilos sueltos y zonas desvaídas que invitaban a imaginar lo que podría haber allí antes del olvido. Uno de los hallazgos más intrigantes fue una carta apócrifa, escrita por un discípulo desconocido. En ella, el autor confesaba haber sido testigo de una escena que nunca fue registrada oficialmente. Una noche en la que los líderes de la comunidad debatían apasionadamente sobre el destino de un hombre que había visto lo que ningún otro se atrevió a mirar. El miedo llenaba la sala, y aunque algunos suplicaban que su historia fuera preservada, otros, más poderosos, temían el caos que podría desatarse. Al final, la decisión fue unánime. Su nombre sería suprimido, su relato condenado a la oscuridad, y solo unos pocos tendrían el derecho de transmitirlo oralmente, bajo juramento de silencio. Esa carta, tan breve y críptica, fue para mí como una chispa encendiendo la pólvora de mis dudas. ¿Qué visión, qué verdad podría haber alterado tanto la fe de una comunidad entera? ¿Y cómo sobrevivió el recuerdo de aquel hombre si todos estaban obligados a callar? Recordé entonces las palabras de un antiguo proverbio: el que ha visto la verdad y la ha guardado en silencio, lleva en su pecho el peso del mundo. La búsqueda me llevó a escenarios inesperados. Una tarde, en el patio trasero de una humilde casa en el sur del desierto, una mujer anciana me mostró una pequeña caja de madera, desgastada por los años. En su interior había una pieza de tela con símbolos bordados, círculos concéntricos y cruces diminutas. «Esto fue de mi tatarabuelo», susurró. «Dicen que conoció al hombre que nunca fue escrito». Sus ojos, llenos de lágrimas y orgullo, reflejaban el misterio intacto de generaciones. No necesitaba palabras para entender. La memoria del personaje borrado era un legado silencioso, una herencia transmitida en gestos, símbolos y canciones, más poderosa que cualquier documento oficial. Fue en ese instante que comprendí que el olvido, lejos de ser absoluto, es apenas una capa superficial. Debajo de él, la vida sigue latiendo. La historia sigue buscando a quien la escuche. Los secretos se preparan para salir a la luz cuando llegue el momento adecuado. Y yo, testigo y narrador, sentía que estaba siendo elegido, o tal vez empujado por el destino, para romper ese silencio de una vez por todas. Las últimas noches en la cueva fueron las más difíciles. El frío se metía en los huesos. El hambre a veces era tan intensa que mi estómago rugía más fuerte que el viento. Pero nada de eso importaba. Lo único que quería era alcanzar la verdad final, ponerle rostro y nombre al personaje borrado, honrar su memoria, devolviéndole el lugar que le fue arrebatado por miedo, ignorancia o conveniencia. Las piezas sueltas comenzaron a encajar lentamente. Un pasaje omitido aquí, una referencia velada allá, un testimonio a media voz en un pueblo olvidado. Los relatos de los que vieron milagros y nunca fueron reconocidos. Los sacrificios anónimos que cambiaron el curso de la historia y quedaron sin recompensa. Descubrí entonces que, muchas veces, el mayor acto de fe no es aceptar lo que está escrito, sino atreverse a buscar lo que fue callado. Y que la Biblia, como toda historia humana, está llena de voces que esperan su turno para hablar. Recordé el susurro del anciano ciego: lo que buscas no es para todos. Pero también recordé las palabras del manuscrito: solo para los que no temen la verdad. Comprendí entonces que esta búsqueda, aunque solitaria,
nunca había sido solo mía. Pertenecía a todos los que alguna vez sintieron que su historia no encajaba en la versión oficial, a todos los que supieron que la verdad no cabe en un solo libro, a todos los que siguen preguntando, aun cuando las respuestas parezcan peligrosas. Así, rodeado de sombras y silencio, con el corazón ardiendo en el pecho y los ojos cansados de tanto leer, decidí que había llegado el momento de escribir, no solo para mí, sino para todos los que vendrían después. Porque hay historias que esperan siglos para ser contadas, y cuando por fin encuentran voz, su eco transforma el mundo para siempre. La última madrugada en aquella cueva parecía más larga que todas las anteriores. El viento rugía entre las piedras, como si cada grieta del mundo antiguo quisiera susurrar su propio secreto a mis oídos cansados. Ya no sentía miedo, ni frío, ni hambre. Había algo más grande, un llamado silencioso que me empujaba hacia el centro de la oscuridad, al núcleo de todos los misterios no contados. Mis ojos ya no distinguían lo que era real de lo que era recuerdo, pero mis manos seguían escribiendo, guiadas por una fuerza que no venía solo de mí, sino de todos aquellos que, algún día, se atrevieron a buscar la verdad olvidada en las sombras. Por primera vez, comprendí que el personaje borrado no era solo un nombre perdido, ni un rostro sin rostro, era la suma de todos los que fueron silenciados, marginados, condenados al anonimato por desafiar las versiones cómodas de la historia. Él era el reflejo de los anónimos, de los mártires sin gloria, de los justos desconocidos, de aquellos cuya fe fue ejercida en secreto, cuyas decisiones cambiaron destinos, pero nunca recibieron estatuas ni himnos. El secreto de su silencio era, en realidad, una invitación, que cada uno de nosotros se convierta también en guardián de lo que importa. Incluso cuando nadie aplaude, incluso cuando nadie escribe nuestro nombre en páginas doradas. Recordé a las familias que me recibieron en sus casas y compartieron recuerdos sin pruebas, a las mujeres que bordaron símbolos prohibidos para transmitir esperanza a futuras generaciones, a los ancianos que susurraban versos junto al fuego porque sabían que las palabras, cuando se siembran en el corazón, nunca mueren. Recordé a los sabios que me advirtieron sobre el peligro, no solo el peligro externo, de las autoridades o la censura, sino el peligro interior, el de perderse en el abismo de preguntas para las que nunca habrá respuesta definitiva. Y fue entonces, entre el sueño y la vigilia, que vi ante mí la silueta del personaje borrado. No vi su rostro, ni oí su voz, pero sentí su presencia, tan real como la mía. Su sombra se extendía por las paredes de la cueva, y entendí que él nunca se había ido, nunca había sido verdaderamente olvidado. Su existencia era como una semilla plantada en silencio, esperando el momento adecuado para brotar, no como héroe ni como villano, sino como testigo de la complejidad del mundo, de la fe, del ser humano. En ese instante, comprendí que todo el esfuerzo de mi búsqueda no era solo para desentrañar un antiguo misterio, sino para reconocer la belleza de los silencios, el poder de los anónimos y la grandeza de quien sirve sin esperar reconocimiento. La Biblia, como toda historia de vida, está hecha de palabras y ausencias, de nombres célebres y figuras invisibles, de grandes hazañas y de gestos discretos que sostienen el peso de la humanidad. Así es como elijo terminar esta narrativa, no con una revelación sensacionalista, ni con la promesa de respuestas fáciles, sino con una reflexión profunda sobre el valor de cada existencia, de cada historia, de cada silencio. El personaje borrado permanece con nosotros, no porque falten registros, sino porque él es parte de nosotros, de todo lo que hacemos en la oscuridad, de todo lo que damos sin ser vistos, de cada pequeño sacrificio que sostiene el mundo sin necesitar escenario ni público.
Que esta búsqueda sirva para mí y para ti que escuchaste hasta el final como un llamado a nunca temer a las preguntas, a nunca despreciar los silencios y a honrar cada día los muchos nombres que nunca serán recordados por los libros, pero que están grabados en el corazón de Dios. Y que ante las sombras de la duda, la censura y el miedo nunca dejemos de buscar, porque la verdad, por más oculta que parezca, siempre encontrará a quienes se atreven a buscarla. Si esta historia tocó tu alma, no dejes que muera aquí. Compártela, pregunta, investiga, cuéntale a otros lo que nadie tuvo el valor de contar. Tal vez tú seas, sin saberlo, el próximo guardián del secreto. El próximo personaje cuya valentía silenciosa sostendrá el mundo cuando todos los reflectores se apaguen. Suscríbete al canal, activa las notificaciones, deja en los comentarios desde dónde nos ves y comparte este video con alguien que necesita saber que su valor no está en la fama, sino en la verdad que lleva en el corazón. Que la sombra del personaje borrado acompañe tu camino, no como un temor, sino como una bendición, un recordatorio de que, incluso en el silencio, nunca estás solo.